Aquella noche en la que apagaste el móvil antes de tiempo, y fingiste sueño para no contestar más mensajes, no fue cansancio, fue el instante exacto en que comprendiste que estabas tocando fondo sin hacer ruido, mientras el resto del mundo seguía creyendo que todo estaba bajo control. Recuerdo haber vivido esa escena con claridad, la casa en silencio, la luz tenue del salón reflejada en la pantalla en negro, y esa mezcla de orgullo y agotamiento que se siente cuando uno sostiene demasiado tiempo algo que ya pesa más de lo que debería. Has hecho lo imposible por mantener la compostura, por no preocupar a nadie, por seguir cumpliendo aunque por dentro hubiera una grieta que se abría cada vez que alguien decía que todo iba bien. Y esa grieta no empezó cuando crees, empezó el día que aceptaste una versión de la historia que no encajaba del todo contigo, aunque intentaste justificarla para mantener cierta tranquilidad interna. Si sientes que has tocado fondo demasiado tiempo sin hacer ruido, deja escrito: cobro cada deuda emocional, pulsa me gusta en este instante, porque lo que viene descoloca a quien te subestimó y empieza a girar la balanza. Lo que más duele no es la caída, es la sensación de haberla vivido en soledad, como cuando sales del trabajo, te metes en el coche y te quedas unos minutos con las manos sobre el volante antes de arrancar, intentando ordenar pensamientos que nadie sospecha. Has sido fuerte de una manera que nadie aplaude, sosteniendo conversaciones incómodas con una sonrisa educada, aceptando decisiones que no te convencían del todo, para evitar conflictos que sabías que te desgastarían más. En más de una ocasión intuías que algo no cuadraba, que ciertas promesas sonaban vacías, pero elegiste esperar porque confiabas en que el tiempo acomodaría las piezas. Lo que todavía no ves es que esa espera activó un movimiento que ya no depende solo de ti, sino que involucra fuerzas externas que influyen en el rumbo de las cosas. Sobre la mesa tengo una carta que me atraviesa, es la noche del espejo roto, y cuando esta carta se presenta así, tan directa, habla de una verdad que se fragmentó para que pudieras soportarla sin romperte del todo. No fue ingenuidad lo que ocurrió, fue una estrategia emocional para sobrevivir a un entorno donde mostrar fragilidad parecía un lujo que no podías permitirte, y esta carta confirma que hubo información incompleta, gestos ambiguos, silencios que parecían protección pero eran evasión, y tu intuición lo detectó aunque decidieras seguir adelante. Lo importante es que esta carta no habla de derrota permanente, habla de un límite alcanzado que ya no se puede ignorar y que exige una respuesta clara y definitiva. Has notado cambios pequeños, detalles que antes pasaban desapercibidos, como esa mirada distinta en alguien cercano, o esa conversación que se interrumpe cuando entras en la habitación, y aunque intentaste restar importancia, algo dentro se activó. No estás imaginando nada, hay una dinámica que empezó a modificarse mientras tratabas de mantener la normalidad, y esa modificación tiene consecuencias reales en tu entorno inmediato. La sensación de estar sosteniendo más de lo que recibes no es exageración, es un desequilibrio que se volvió evidente cuando dejaste de justificarlo todo, y aquí aparece la primera grieta concreta, porque alguien está empezando a notar que ya no reaccionas igual. Veo también el guardián del umbral silencioso, y esta carta no llega suave, llega marcando un punto de no retorno que ya está en marcha, aunque no lo hayas verbalizado todavía. Habla de una decisión interna que tomaste hace poco, quizás sin decirlo en voz alta, pero que cambió tu postura frente a una situación que llevaba tiempo drenándote energía y paciencia. Esa decisión no fue impulsiva, fue el resultado de muchas noches de darle vueltas a lo mismo, de repetir mentalmente conversaciones que nunca terminaban como esperabas, hasta agotar todas las opciones posibles. Y cuando esta carta se cruza con la anterior, me indica que hay alguien que empieza a percibir que tu silencio ya no es sumisión, es preparación. Si estás listo para que tu revancha sea real y visible, comenta: nadie vuelve a pisarme, suscríbete ahora, porque lo que se está moviendo delante de ti acelera fuerte, y lo siguiente rompe cualquier expectativa que tengas. En los últimos días has hecho algo distinto, puede parecer pequeño, como no insistir en una llamada, no justificar un retraso ajeno, no ofrecerte para resolver un problema que no era tuyo, y ese gesto ha generado una reacción que todavía no ha explotado del todo. Esa reacción no es abierta ni dramática, es más bien un cambio de actitud, una tensión leve que se cuela en los mensajes, en el tono, en la manera de mirar, y eso te ha hecho dudar si estás exagerando. No lo estás, porque cuando uno deja de sostener el peso de otros, los demás sienten el vacío inmediatamente, y ese vacío está empezando a incomodar,
a quien se había acostumbrado a que siempre estuvieras disponible. Has tocado fondo en silencio. Sí, pero ese fondo fue también el suelo firme, donde por fin pudiste apoyar los pies sin fingir que todo estaba bien, y eso cambia completamente la historia que viene ahora. La revancha de la que habla tu energía no es venganza ruidosa, es una recuperación de terreno que se construye con decisiones concretas, con límites claros, con uno dicho sin culpa cuando antes habrías cedido. Ya hay un movimiento real gestándose, una conversación pendiente que no se podrá aplazar mucho más, una propuesta que llega en un momento inesperado, o una revelación que descoloca a quien creía tener el control. Y lo más interesante es que esa persona no es exactamente quien imaginas, porque hay una pieza que todavía no has visto con claridad, y que cambia por completo el papel de cada uno en esta historia. Cáncer, hay algo que empezó a cambiar mucho antes de que decidieras guardar silencio aquella noche, y tiene que ver con una conversación aparentemente trivial que ahora cobra otro sentido, porque alguien midió tus límites mientras creías que solo estabais hablando de cosas prácticas. Recuerda ese momento en el que asentiste sin ganas, en el que preferiste no discutir para no alargar la tensión, y sin darte cuenta entregaste una pequeña parcela de poder que después se fue ampliando. No fue un error, fue una reacción lógica de quien quiere paz y estabilidad, sobre todo cuando ya se han vivido demasiados sobresaltos en años anteriores, pero lo que ahora se revela es que esa cesión puntual fue interpretada como una señal de que siempre ibas a adaptarte. En estos días has sentido un cansancio distinto, no físico solamente, sino ese agotamiento que aparece cuando repites por dentro que algo no encaja, aunque externamente todo siga funcionando, como cuando preparas la comida, pones la mesa y nadie nota que llevas horas dándole vueltas a la misma idea. Has hecho memoria de situaciones antiguas, detalles que en su momento parecían aislados, pero que ahora forman un patrón que empieza a ser demasiado evidente para ignorarlo. Hay frases que vuelven a tu mente con otro significado, promesas que sonaban bonitas pero que nunca se concretaron del todo, gestos que parecían generosos pero estaban condicionados. Y aquí es donde la historia se complica, porque la persona que parecía sostener parte del equilibrio, no estaba actuando por las razones que imaginabas, sino por motivos ocultos y personales. Si hay una persona que todavía cree que aguantar es amar, comenta, ya no me conformo con migajas, compártelo ahora, porque lo que se activa a continuación abre ojos, y lo que sigue pone límites donde antes había miedo. Ante mí se despliega la carta del velo de la intención oculta, y no se presenta como un aviso suave, sino como una revelación que obliga a recolocar piezas con rapidez. Esta carta habla de motivaciones que no eran necesariamente maliciosas, pero sí centradas en proteger intereses propios antes que cuidar el vínculo compartido, y eso cambia la lectura completa de lo vivido. Indica que hubo cálculo, aunque fuera inconsciente, en ciertas decisiones que te afectaron directamente, y que ahora empiezan a dejar ver su verdadero propósito, revelando intenciones que antes pasaban desapercibidas. Cuando esta carta aparece en un momento así, confirma que la percepción que has tenido recientemente no nace de la inseguridad, nace de una comprensión más madura de la dinámica real. Es posible que en las últimas semanas hayas notado una actitud más insistente, una necesidad de control disfrazada de preocupación, o incluso un intento de recuperar tu atención cuando empezaste a retirarla un poco. Esa reacción no es casual. Surge porque tu cambio interno ha alterado un equilibrio, que beneficiaba más a la otra parte que a ti, y eso genera inquietud. Has observado pequeños intentos de manipular la narrativa, de hacerte sentir responsable de tensiones que no empezaron contigo, y durante un instante casi vuelves a cargar con esa culpa antigua. Sin embargo, algo en tu postura ya no encaja con ese rol, y eso es lo que empieza a inquietar de verdad, porque te obliga a replantear tu lugar dentro de la relación. Se manifiesta ahora la torre del eco interior, y cuando esta carta se coloca junto al velo, la energía se vuelve más intensa y concreta, porque habla de una verdad que resuena dentro y ya no puede ser silenciada. Esta carta no anuncia un derrumbe externo inmediato, sino un derrumbe interno de las excusas que sostenían una versión cómoda de la realidad, y eso es más poderoso de lo que parece. Marca el momento en que dejas de justificar comportamientos ajenos por miedo a quedarte sin estabilidad, y empiezas a preguntarte qué estabilidad era esa si te exigía callar tanto. Al cruzarse ambas cartas, queda claro que el proceso no es reversible, porque la conciencia que has adquirido no se puede desactivar, y eso cambia para siempre la forma en que actúas. Hay una escena cotidiana que se repite,
Quizá frente al espejo por la mañana, quizá mientras ordenas papeles o revisas cuentas, en la que te dices que no puedes seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Has notado que tu tono ya no es tan complaciente, que tus respuestas son más cortas, que tu disponibilidad no es automática, y eso está enviando un mensaje claro aunque no lo verbalices. La otra persona lo percibe, aunque intente fingir normalidad, y empieza a tantear el terreno con comentarios que buscan comprobar si todo sigue igual, pero aquí se activa un riesgo real, porque si cedes ahora, el patrón se consolidará con más fuerza. No todo es blanco o negro en esta historia, y eso también debes verlo con honestidad, porque hay afecto, hay recuerdos compartidos, hay momentos que fueron auténticos y que no pueden borrarse como si nunca hubieran existido. La ambigüedad es parte del conflicto, porque no estás lidiando con un villano evidente, sino con alguien que también tiene miedos, inseguridades y una forma particular de entender la lealtad. Eso complica la decisión, ya que no se trata solo de cortar o mantener, sino de redefinir bajo nuevas condiciones que todavía no se han puesto sobre la mesa, y mientras esa redefinición no se concrete, la tensión seguirá creciendo en silencio. Hay algo que quiero saber de verdad. Cuando decides callar para evitar una discusión, luego te quedas dándole vueltas en la cabeza durante horas. Dime si también te pasa, eso de repetir la conversación imaginaria una y otra vez. ¿Te ocurre a menudo? Aparece entonces el mensajero del umbral cerrado, y esta carta trae consigo la imagen de una conversación que no podrá posponerse mucho más, aunque ahora mismo parezca que todo sigue en pausa. No es una discusión explosiva lo que señala, sino un intercambio directo, claro, donde se nombran cosas que hasta ahora se insinuaban con medias frases y miradas evasivas. Esta carta habla de palabras que se dirán sin dramatismo, pero con firmeza, y que marcarán un antes y un después en la dinámica que se ha instalado. Lo significativo es que esta conversación no nace del enfado, nace de la claridad que has construido tras tocar fondo en silencio, y que ahora te permite expresar lo que realmente sientes. Algo importante ya está en movimiento, aunque todavía no se vea en superficie, porque la otra parte empieza a reorganizar su estrategia, al notar que tu actitud no es la misma, y eso puede traducirse en un intento de acercamiento más sincero o en una reacción defensiva. La sensación de inminencia es real, no es una fantasía, y tiene que ver con decisiones prácticas que afectarán a tu estabilidad diaria, ya sea en el ámbito emocional, económico o familiar. Hay ajustes que se están gestando, propuestas que se reformulan, compromisos que deberán definirse con mayor precisión para que el vínculo continúe, evitando malentendidos y resentimientos futuros. Lo que aún no has visto, es que esta tensión también está abriendo una puerta inesperada en otro frente de tu vida, y esa puerta será clave en la revancha que empieza a tomar forma. Cáncer, lo que parecía un simple desgaste emocional, empieza a revelarse como una estrategia inconsciente que llevabas años ejecutando para no perder estabilidad, y ese descubrimiento reorganiza todo lo que creías entender sobre tu caída silenciosa. No fue solo la actitud de la otra persona lo que te llevó al límite, fue también tu tendencia a anticiparte a los conflictos, a suavizar tensiones antes de que explotaran, incluso cuando eso implicaba tragarte palabras necesarias. Durante mucho tiempo confundiste madurez con silencio, responsabilidad con renuncia, y ahora comprendes que esa confusión tuvo un coste acumulativo que nadie más asumió, y ese reconocimiento no te debilita, al contrario, te coloca frente a una decisión que ya no admite medias tintas. Hay un momento reciente que no puedes quitarte de la cabeza, una frase dicha casi al pasar que te atravesó más de lo esperado, porque dejó entrever que tu esfuerzo constante era visto como obligación y no como elección consciente. Esa frase actuó como detonante, no por su dureza, sino por la naturalidad con la que fue pronunciada, como si lo que das fuera algo garantizado y eterno. En ese instante algo cambió, una parte de ti dejó de querer convencer, dejó de justificar, dejó de esperar reconocimiento explícito, y aunque externamente mantuviste la calma, internamente tomaste una postura distinta que ya está influyendo en tus próximas decisiones. Ante mis ojos se alza la carta del juicio del agua profunda, y su presencia es intensa, casi solemne, porque habla de una revisión completa de tus propios patrones antes de señalar a nadie más. Esta carta no acusa, ilumina, y al hacerlo te muestra que tu capacidad de aguantar situaciones complejas fue admirable, pero también se convirtió en una zona cómoda donde evitabas enfrentamientos necesarios. Indica que el riesgo ahora no está en perder algo externo,
sino en traicionarte de nuevo por miedo a incomodar, y eso sí sería una verdadera derrota. Cuando esta carta se manifiesta en un momento como este, señala que la decisión pendiente es interna antes que externa, y que solo tú puedes determinar el camino a seguir. A veces uno aguanta tanto que termina explotando por una tontería pequeña. Cuéntame si alguna vez has reaccionado fuerte por algo mínimo, cuando en realidad venías acumulando cosas mucho más grandes. ¿Te reconoces en eso? Se dibuja entonces un escenario claro, porque sabes que una conversación decisiva se acerca, y esta vez no girará en torno a reproches, sino a límites definidos con serenidad y firmeza. Has imaginado distintas versiones de ese diálogo, has ensayado mentalmente frases que no suenen agresivas pero tampoco sumisas, y eso demuestra que ya no actúas desde la reacción impulsiva. Existe un riesgo tangible, porque al expresar lo que necesitas, podrías descubrir que la otra parte no está dispuesta a ajustar su postura como esperabas. Sin embargo, el verdadero peligro sería seguir como antes, repitiendo un guión que ya demostró llevarte al fondo. Ahora se presenta la balanza del destino invertido, y su simbolismo es poderoso porque muestra un equilibrio que parecía estable, pero que en realidad estaba inclinado desde hace tiempo hacia un lado. Esta carta trae consigo la imagen de cuentas que no cuadran, no solo en lo económico se aplica, sino en lo emocional, en el reparto de responsabilidades, en el esfuerzo invertido por cada parte. Al contemplarla, queda claro que la revancha no será un acto impulsivo, será la corrección de un desbalance que se fue normalizando con los años, y la energía que desprende esta carta no es de ruptura inmediata, es de reajuste inevitable que puede incomodar antes de sanar. También aparece una verdad incómoda que necesitas integrar, porque parte de tu identidad se construyó alrededor de ser quien sostiene, quien resuelve, quien calma, y soltar ese rol implica atravesar un vacío temporal. Es posible que sientas miedo a que al dejar de ocupar ese lugar, pierdas reconocimiento o incluso afecto, y ese temor es humano, sobre todo cuando se han compartido tantos años o experiencias. Sin embargo, hay algo que ya no encaja con esa versión antigua de ti, y ese desajuste se nota en pequeños gestos, en respuestas más breves, en una mirada más firme. Lo que está en juego no es solo una relación o una dinámica concreta, es la coherencia entre lo que sientes y lo que haces, y la necesidad de actuar con integridad personal. Sobre la mesa se ilumina ahora el sendero del Fénix sereno, y su aparición trae una mezcla de respeto y desafío, porque habla de renacer sin escándalo, sin necesidad de destruir todo a tu paso para afirmar tu poder. Esta carta sugiere que el cambio puede darse con dignidad, que puedes transformar la dinámica sin caer en reproches interminables ni en juegos de poder desgastantes, y señala que la clave estará en mantener la calma, cuando la otra parte intente llevar la conversación a terrenos emocionales que antes te hacían dudar. Hay señales de movimiento real en el entorno, pequeños cambios de actitud que indican que la otra persona percibe que algo está a punto de definirse, aunque todavía no se haya puesto sobre la mesa de forma explícita. Puede que surjan intentos de suavizar el ambiente, de ofrecer gestos que buscan recuperar la antigua dinámica, o incluso de provocar una reacción que te devuelva al papel de siempre. Aquí reside el riesgo más grande, porque la nostalgia puede confundirse con solución, y lo familiar puede parecer más seguro que lo nuevo, pero si cedes ahora, el equilibrio volverá a inclinarse y la oportunidad de reajuste se diluirá. Cuando alguien cambia su actitud contigo, aunque sea sutilmente, lo notas al instante aunque intentes ignorarlo. Quiero saber si también detectas esos detalles mínimos en miradas y tonos. ¿Eres de los que perciben todo? La decisión clave no consiste únicamente en hablar, sino en sostener lo dicho después, en mantener coherencia cuando lleguen las primeras reacciones, ya sean comprensivas o defensivas. Este es el punto donde la revancha empieza a tomar forma real, no como venganza, sino como recuperación de tu centro, de tu derecho a ser escuchado, sin tener que exagerar el malestar para que te tomen en serio. Has tocado fondo en silencio, sí, pero ahora estás en una posición distinta, con más claridad, más conciencia y menos disposición a conformarte con migajas emocionales que solo te desgastan. El cambio es posible y está al alcance, aunque todavía no esté consolidado, y en los próximos movimientos se definirá si esa balanza se endereza de una vez o si alguien intentará inclinarla de nuevo. Cáncer. El punto de inflexión ya no es una posibilidad lejana, es un hecho que se activa en cuanto decides mantener tu postura sin retroceder un paso, y esa decisión concreta marca el inicio real de tu revancha.
No se trata de esperar a que la otra persona cambie por inspiración repentina, sino de actuar desde la coherencia que has construido tras reconocer tus propios límites. En el momento en que expresas con serenidad lo que aceptas y lo que no, la dinámica se reorganiza de forma inevitable, aunque al principio genere incomodidad. Esa incomodidad no es señal de error, es la prueba de que el equilibrio anterior estaba sostenido por tu silencio, y que ahora es necesario romper con esa falsa armonía. Hay una conversación que finalmente ocurre, no explosiva ni dramática, sino directa y sin adornos, donde nombras situaciones concretas que ya no estás dispuesto a repetir, y lo haces sin necesidad de elevar la voz ni justificar cada emoción. La otra parte intenta inicialmente suavizar, recordar momentos buenos, minimizar ciertos episodios como malentendidos, pero esta vez no te dejas arrastrar por la nostalgia selectiva, y mantienes el foco en hechos, en acuerdos claros, en responsabilidades compartidas que deben repartirse de forma más justa a partir de ahora. Ese diálogo, aunque tenso por momentos, abre un espacio nuevo donde ya no eres quien absorbe todo para evitar conflictos, sino alguien que establece límites claros y saludables para todos. Frente a esta escena se revela la carta del trono de la dignidad recuperada, y su energía es firme, estable, casi palpable en la manera en que respiras mientras hablas. Esta carta simboliza el regreso a tu propio centro, a esa versión de ti que sabe escuchar, pero también sabe marcar límites sin culpa ni dramatismo, recuperando así tu poder personal. Indica que la autoridad que ejerces ahora no nace del control sobre otros, sino del control sobre tus reacciones y decisiones, y eso cambia por completo la posición que ocupas en la relación. Cuando esta carta se manifiesta en este punto, confirma que el movimiento ya es irreversible, y que la balanza empieza a equilibrarse de forma real, generando cambios profundos y duraderos. La respuesta que recibes no es perfecta ni idealizada, porque nadie transforma años de hábito en un instante, pero sí muestra señales claras de ajuste que antes no existían, y eso es un avance tangible. Puede que haya resistencia inicial, silencios incómodos o intentos de negociar ciertos puntos, pero esta vez no te dejas convencer por promesas vagas que no incluyan acciones concretas. Exiges coherencia, no palabras bonitas, y esa exigencia obliga a la otra parte a posicionarse con más honestidad que en ocasiones anteriores, y aquí es donde la revancha deja de ser una idea emocional, y se convierte en una reconfiguración práctica de tu vida diaria. Hay momentos en los que decides no insistir más, no llamar, no buscar, solo observar qué hace la otra persona. Dime si alguna vez has hecho esa prueba silenciosa para comprobar quién mueve ficha. ¿Lo has vivido así? Se despliega entonces la llave del portal abierto, y su aparición trae consigo la sensación de que una oportunidad paralela se activa, justo cuando dejas de mendigar atención o reconocimiento. Esta carta habla de una propuesta, una invitación o una mejora que llega en el ámbito profesional o personal, y que cobra sentido precisamente, porque ya no estás atado a la antigua dinámica de sacrificio constante. Puede tratarse de un proyecto que habías descartado por falta de tiempo, una colaboración que parecía lejana o incluso una reconciliación en términos más equilibrados, pero lo esencial es que esta puerta no se habría abierto, si hubiera seguido actuando desde el miedo a perder estabilidad. En el terreno económico o laboral, se percibe también un ajuste favorable, porque al redefinir tus límites emocionales, ordenas prioridades que impactan directamente en tu forma de gestionar recursos y decisiones prácticas. Empiezas a valorar tu tiempo de manera distinta, a negociar condiciones con más claridad, a rechazar compromisos que no compensan el esfuerzo invertido, priorizando tu bienestar y crecimiento personal. Esa actitud genera respeto, incluso en entornos donde antes dabas más de lo que recibías, y abre la posibilidad de mejorar ingresos o condiciones sin necesidad de confrontaciones innecesarias, porque la revancha aquí se manifiesta como una recuperación de valor personal que tiene consecuencias concretas y medibles. Se ilumina finalmente el sol del retorno sereno, y su presencia no es estridente, es cálida y constante, como una claridad que se instala tras semanas de nubarrones emocionales. Esta carta no promete perfección, promete estabilidad construida desde la honestidad, donde cada parte sabe qué esperar y qué ofrecer, sin manipulación ni silencios cargados de resentimiento o miedo. Indica que la etapa de tocar fondo en silencio ha cumplido su función, porque te permitió reconocer que no quieres repetir y que mereces sostener en adelante. Al contemplarla, se entiende que la revancha no consistía en ganar sobre alguien,
sino en recuperar tu paz sin renunciar a tu firmeza, manteniendo tu integridad y respeto propio en todo momento. A partir de ahora el consejo es claro y aplicable. Mantén los límites que has expresado, revisa periódicamente si las acciones coinciden con las palabras, y no vuelvas a asumir responsabilidades que no te corresponden solo por evitar incomodidades temporales. Si detectas que la dinámica empieza a inclinarse de nuevo, interven de inmediato con serenidad, sin esperar a acumular resentimiento como en el pasado, y prioriza espacios propios, actividades que refuercen tu identidad fuera de cualquier relación, porque eso consolidará la nueva estructura que has construido. Has tocado fondo en silencio, sí, pero ese fondo se ha convertido en el suelo firme, desde el que te levantas con una postura distinta, más consciente y menos dispuesta a negociar tu dignidad por estabilidad aparente. La revancha ya está en marcha, no como estallido, sino como transformación visible en tus decisiones, en tus conversaciones y en la manera en que gestionas tu tiempo y energía. Lo que antes parecía un desgaste inevitable, se ha convertido en un reajuste profundo, que impacta tanto en lo emocional como en lo práctico, y eso es real, tangible y sostenible. Ahora avanzas sin necesidad de demostrar nada, con la certeza de que cuando respetas tus propios límites, el entorno se adapta o queda atrás, y en ambos casos ganas paz y dirección firme.